La primera pregunta dice así: para calcular la velocidad de caída de un objeto, un estudiante utiliza la siguiente fórmula: B igual a B sub 0 más menos GT, donde B es la velocidad del objeto en el tiempo t en metros sobre segundos. B sub 0 es la velocidad inicial del objeto en metros sobre segundos. G es la aceleración debida a la gravedad en metros sobre segundo al cuadrado. T es el tiempo durante la caída libre en segundos. Por ejemplo, para calcular la velocidad de caída libre de un objeto en la Luna, el cual tarda 10 segundos en caer y empieza el movimiento desde un estado de reposo, suponiendo que la gravedad en la Luna es 2 metros sobre segundo al cuadrado, el estudiante realiza el siguiente procedimiento. Paso número 1. B igual a 0 más menos 2 metros sobre segundo al cuadrado por 10 segundos. Paso 2. B igual a menos 20 metros sobre segundo. Si ahora de nuevo en la Luna se tiene una bola que tarda 30 segundos en caer con una velocidad inicial de 200 centímetros sobre segundo, entonces la velocidad de caída libre de la bola es A, menos 5.800 centímetros sobre segundo, B, menos 6.000 centímetros sobre segundo, C, menos 140 centímetros sobre segundo y D, menos 199 centímetros sobre segundo. Miremos la solución. Bueno, muchachos, vamos con todos los hierros a ver cómo asimilamos los conceptos de este examen. La primera pregunta es todo un show. ¿Por qué? Miren el texto. Cogió todo la diapositiva, la llenó de pe a pa. Pero no es para nada difícil. Si te la tiraste, que Dios se apiade de tu alma. Te dan simplemente una ecuación, esto que te enseñaron en séptimo, en octavo, de valor numérico y una expresión algebraica. Es la misma vaina, valor numérico y una expresión algebraica referida a un problemita físico. Entonces mira cómo se hacía, es meter estos valores ahí. La velocidad, ¿sí?, es igual a la velocidad inicial. La velocidad inicial es 200 centímetros sobre segundo, pero mira que estamos trabajando la gravedad en metros sobre segundo. Ese era el único peligro. Entonces solamente necesito que sepas que un metro tiene 100 centímetros. O sea que para pasar de centímetros a metros, de pequeño a grande, divido entre 100. ¿Listo? Entonces, en vez de decir 200 centímetros sobre segundo, digo 2 metros sobre segundo. Ay, profe, pero es que la respuesta la piden en centímetros. Por eso no se preocupe. Que con la misma facilidad que pasamos de centímetros a metros, dividiendo entre 100, pasamos de metros a centímetros multiplicando por 100. ¿Sí? Bueno, entonces ya reemplazamos aquí. Entonces miren, B sub 0, no vaya a meterle el 200 que se lo tira, sino el 2. El 2. Entonces 2 más menos, ¿cierto? G, esa nos la dan constante, otros 2. Por el tiempo también te lo dieron mansitico, 30. ¿Sí? Tengan en cuenta que no me estoy complicando con las unidades. En la universidad y en los colegios hay profesores que les exigen eso. Aquí no, estamos en una prueba saber donde no se necesita sustentar el ejercicio, hay que hacerlo muy rápido, solamente que quede dimensionalmente correcta la ecuación. Entonces mira lo que te da. La velocidad final o para cada t sería 2 más por menos 2 por 30, 60. Velocidad igual a menos 58. Ahora sí, recuperemos las unidades. 58, ¿qué? Metros sobre segundo, ¿sí o no? Y cuando vamos a buscar las posibles respuestas, entonces la A nos dice que menos 5.800 centímetros por segundo. Todas están en centímetros por segundo. Entonces simplemente
Estos metros los multiplico por 100 para volverlos centímetros. Ya. Multiplicar por 100, pena me daría 2 ceros más. 5.800 metros sobre segundo. Bonita, bella, hermosa. Rita, ¿dónde dice 5.800 negativos? En la A, papito. Aleluya, hermanos. Era un regalo la primera pregunta. Larga, pero fácil. Pregunta número 2. La figura muestra una cancha de fútbol y sus medidas. Una de las medidas es 90 y la otra es 60. Muy bien. Si una persona da 15 vueltas a la cancha, ¿cuántos metros recorre en total? A, 300 metros, B, 2.250 metros, C, 4.500 metros, D, 86.400 metros. Bueno, la pregunta número 2. Aquí tengo un bosquejo algo grotesco de la cancha de fútbol, pero lo que nos interesa está bien en este bosquejo. Un largo, o una de las dimensiones, la base, en este caso, 90 metros y 60 la altura. ¿Sí? Entonces démonos cuenta que cuando usted le da una vuelta completa a esta cancha, pues entonces tiene que recorrer 2 90 de los lados largos y 2 60 de los lados cortos. Entonces 9 y 6, 15, 150 más otros 150. Entonces una vuelta equivale a 150 y 150, 300 metros. ¿Listo? Entonces, equivocarse en este problema, tal vez se lo tire si solamente tiene en cuenta los dos valores que le dan ahí y no cae en cuenta de que usted tiene que completar los otros. Entonces, no creo que se presten ustedes para caer en una trampa tan ramplona. Si usted pilló ese detalle, entonces el perímetro es la suma de todos los lados. Esto tiene 4 aquí en Buga. Entonces, claro, al sumar nos da, darle una sola vuelta, pues 300 metros. Total recorrido. ¿Cuántas vueltas le dio el paciente? Dice que dio 15 vueltas, entonces sería 15 por 300. Entonces el total recorrido sería 15 por 3, 15 por 3, 45, con 2 ceros. ¿En qué está dado esto? En metros. Estos son 15 solo, entonces 4.500 metros. Respuesta correcta. Rita, como dijo el peladito que todas las sabías, Rita la C. Como ven, es un regalo. Ese sí es un pecado habérsela tirado. Pregunta número 3. Ana dibuja un vitral de forma cuadrada dividido en 4 zonas, como se muestra en la figura. Entonces vemos el vitral con zona 1, zona 2, zona 3 y zona 4. ¿Cuál de las 4 zonas del vitral tiene mayor área? A, la zona 1, B, la zona 2, C, la zona 3, D, la zona 4. Resolvamos. Muy bien. La pregunta número 3 solamente presentaría problemas si usted tiene dificultades visuales. Creo que es un regalo que les hizo el IFES. ¿Por qué, profe? Porque nos dan el gráfico, lo podemos visualizar y nos preguntan ¿cuál es el de mayor área? Entonces es evidente que es una pregunta que sale al ojo, ¿cierto? Es una pregunta que sale al ojo. Solamente miramos, la zona más pequeña es la 2, ahí le sigue de menor a mayor la zona 4, ahí le sigue la zona 1 y la zona más grande, la que tiene más área, la que cobija más superficie, es la zona 3. No hay nada que explicarle, ¿cierto? No hay nada que explicarle, tan simple que se coloca la respuesta, Rita, la C. El único problema sería que la persona tenga problemas de visión,
pero si no es buscarla de mayor área, mayor superficie, y al ojo se ve que es la C. No se la vayan a tirar. Bueno. Responda a las preguntas 4 y 5 de acuerdo con la siguiente información. En una fábrica los empleados pueden trabajar cada semana en 2 turnos, diurno y nocturno. Existen 2 clasificaciones para los 2 días de trabajo, normales, que son de lunes a sábado, y domingos. El turno diurno del domingo se paga un 20% más que el turno diurno de los días normales. En el turno nocturno de un día cualquiera, la hora de trabajo se paga un 50% más que el turno diurno de ese mismo día. Pregunta número 4. Un trabajador laboró durante una semana 8 horas diurnas cada día. ¿Cuál es la gráfica que representa correctamente la proporción de dinero recibido cada día de la semana? Y en las gráficas se muestran las posibles respuestas A, B, C o D. Bueno, muchachos, vamos con este bloquecito. Salen 2 preguntas, la 4 y la 5. Hablan de porcentaje, o sea, te atosigan con información. Hay que respirar y leer con tranquilidad, ¿cierto? Observemos que nos dicen que el trabajador laboró durante una semana 8 horas diurnas cada día. 8 horas diurnas. La lógica es que en los días normales las gráficas deben ser de la misma altura, porque valen lo mismo, ¿de acuerdo? Cada día le significaría la misma cantidad de dinero, ¿de acuerdo? Muy bien. Nos preguntan por la cantidad de dinero, entonces, de lunes a sábado, la altura de la barra que se representa en dinero deben ser iguales, porque valen los días de la semana normales, valen lo mismo. Pero el domingo la pagan, así sea diurna, la pagan un 20% más que lo diurno de un día normal. Entonces, todas las 6 primeras barras deben ser del mismo tamaño, de lunes a sábado. Y la del domingo debe aparecer un poquito más alta, y solo una de las 7. Con ese solo análisis le queda muy claro que la respuesta correcta es o la A o la D. ¿De acuerdo? Ah, ya. Profe, pero ¿por qué no es la D? Porque tiene que usted mirar que se representa con un 20% más. ¿De acuerdo? Un 20% más. Entonces tiene que hallar la proporción de las rayitas de un día normal. Cuéntelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Un día normal tiene 10. Y el 20% de 10 es 2. Entonces un domingo tiene que avanzar hasta 12 rayitas, que es como aparece en la A, que para nuestro caso es la respuesta clave o correcta. Mentiría si les digo que era fácil. Es mega fácil. Rita, la A. Pregunta número 5. Se conoce el valor de la hora diurna de un día normal y el dinero total recibido por un trabajador en su labor nocturna de una semana en días normales. Con esta información puede hallarse A, la cantidad de horas nocturnas que trabajó en días normales en esa semana. B, el número de horas diurnas que trabajó cada día normal de esa semana. C, el número de horas nocturnas que trabajó cada día normal de esa semana. Y D, la cantidad de horas diurnas que trabajó en días normales esa semana. Solución.
Bueno, del mismo contexto, ahora nos dicen en la pregunta número 5 que se conoce el valor de la hora diurna de un día normal, o sea, sabemos cuánto vale. Y además que se conoce el dinero total recibido por un trabajador en su labor nocturna de una semana de días normales. Entonces, nos están diciendo que conocemos precio hora diurna y cobro total, ¿sí o no? Cobro total semanal, cobro total semanal nocturna de una semana normal. ¿Listo? Entonces tenemos esas dos informaciones. Con estas dos informaciones nos preguntan que qué se puede determinar. Miremos, en esta segunda que está la clave, precio de la hora diurna, listo. Pero en esta segunda que está la clave, cobro total, o sea, a una persona le pagaron por la semana, una semana normal, de lunes a sábado, para que nos quede más claro. Una persona trabajó de lunes a sábado nocturno. Ya. Entonces, si quiere, invéntese. ¿Sí o no? Si quiere, invéntese. Entonces, ¿cómo así? Digo, claro, trabajó 6 días, de lunes a sábado. 6 días. Y, ¿cierto? Recibió, invéntese esto para que le ayude si quiere. Recibió 120,000 pesos por toda esa semana de labor nocturna. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, están diciendo, mire, por esta semana le pagamos esto. Aquí está el número de horas, ¿sí o no? En ningún momento nos han dicho que el número de horas a laborar sean las mismas. Mucho cuidado con eso. O sea, no podemos asumir eso. ¿De acuerdo? Entonces, lo que usted podría decir es, mira, si cobro total semanal nocturno, entonces, ¿qué pasaría si yo divido este 120,000? Estoy inventándomelo para que quede más claro, porque en ningún momento dieron un valor. Es como una estrategia didáctica, a veces sosa, pero que le ayuda a dar claridad al muchacho, porque trabajar en abstracto es más difícil. Entonces, esto le puede servir eventualmente, se inventa un valorcito que sea divisible entre 6 para que le quede más fácil de entender. Entonces, dividir entre 6 es porque trabajó 6 días. Entonces, al dividir todo esto que fue la plata por las horas que trabajó en 6 días, bueno, recordemos además que como tiene es el pago por una semana nocturno, hay que tener en cuenta de que la otra cosa que me dieron fue el precio por hora diurna, pero eso no importa, porque yo di aquí la incremento en un 20% y también tengo el costo de la hora nocturna. Tengo el costo de la hora nocturna porque simplemente es la hora diurna incrementada en un 20% cuando son de días normales. Digo, no, ya. Entonces mira todo lo que tengo. Entonces, ¿qué es lo que yo logro? ¿Sí o no? Si la cantidad total que recibió por una semana, o sea, por 6 días normales, la divido entre 6 y la divido entre el precio de la hora nocturna, entonces al final dividir este 120,000, que fue una vaina que me inventé para que lo entendieran, lo divido entre 6, que son los días a la semana que trabajó, pero además lo divido entre el precio de la hora nocturna, coloqué una variable ahí, que esto sea equivalente a X, el precio, entre X,
Entonces es evidente que aquí tenemos días y pesos. ¿Sí o no? Al dividir entre los pesos, ¿de acuerdo? Y días, entonces simplemente nos quedaría el número de horas nocturnas trabajadas. Totales. El número, ¿por qué totales, profe? Sí, porque esta no nos permite determinar cuántas por día, no hay forma, porque hemos dividido entre el costo de las horas, porque se tiene es lo que le pagaron totalmente en una semana. Y no asumimos de que la semana nocturna trabaja 4, 5 o 6 horas todos los días lo mismo, no. Puede ser que un día trabaje 4, el otro 3. O sea, la forma más general es simplemente divida toda la cantidad de dinero entre el número de días y a la vez entre lo que vale cada hora nocturna, y le quedaría el número de horas nocturnas trabajadas. Por decir algo, si vamos a inventarnos una más sencilla. Si X es igual, inventémonos un valor sencillito. Si X es igual a 2.000 pesos, por decir algo, si X es igual a 2.000 pesos, y me dice, mire señor, usted recibió 12.000 pesos en total. Usted recibió 12.000 pesos, ¿sí o no? Si yo quisiera saber, por todas las horas nocturnas, si yo divido, este es el precio de la hora nocturna, entonces si yo divido 12.000 pesos entre el precio de la hora nocturna, entre 2.000, ¿sí o no? 3 ceros, me quedaría 2 entre 3, 6. ¿6 qué horas? Entonces así mismo, con este era un poquito más complejo, hay que analizarlo más. Entonces en la respuesta A dice, la cantidad de horas nocturnas que trabajó en días normales de esa semana, las horas nocturnas, días normales, tiene que ver con lo que hicimos. Pero miremos la C, el número de horas nocturnas que trabajó cada día normal de esa semana, ¿no? Cada día no tengo la oportunidad de decirlo, porque si digo que puedo decir el número de horas cada día, cuántas trabajó, cuántas horas en la nocturna del lunes, cuántas horas en la nocturna del martes, cuántas horas, no tengo información para eso, yo no puedo asumirla. ¿De acuerdo? Yo lo que tengo que asumir es que se conoce lo que me dieron, el global, me dieron la totalidad de las horas y digo tantas horas trabajó, pero no cuántas cada día. Pónganle cuidado que este sí estaba enredadito, pero ahí vamos. Pregunta número 6. Una empresa de baldosas quiere diseñar nuevas formas para sus productos, configurando superficies que tengan características especiales formadas por distintas figuras. Para ello, efectúa el siguiente procedimiento. Paso 1. Elegir figuras con las cuales sea posible formar paralelogramos. Paso 2. Verificar que al unir las figuras para formar cada paralelogramo no quede espacio entre ellas ni se superpongan. ¿Con cuál de los siguientes tipos de figuras no pueden aplicar el anterior procedimiento? A, triángulos, B, círculos, C, trapecios, D, cuadrados. Solución. Bueno, muchachos, 0 y van 6. Vamos por la cesta de San Pedro Alejandrino. Y es una pregunta muy del sentido común. Cualquier figura geométrica, como triángulos, cuadrados, rombos, trapecios, hexágonos, cualquiera cuyos digamos, lados son líneas rectas, uno los puede hacer un empalme, o más que un empalme, uno puede unirlos e ir llenando. ¿Me explico? Entonces uno tiene este cuadradito, y si aquí tuvo que colocarle un rectángulo, ¿sí o no? Y si aquí hubo que colocarle otro rectángulo, y si aquí hubo otro cuadradito, y aquí otro rectángulo, y aquí otro rectángulo, y entonces uno va armando situaciones, unos modelos, ¿sí o no? Incluso otros con hexágonos, pero siempre no siempre se pueden unir arbitrariamente cualquier par de polígonos
de líneas rectas y que quede sin empalme, o sea, que uno quede encima de otro o que sobre. Pero se pueden buscar apropiadamente, ¿no?, algunos polígonos para que el patrón quede perfecto, como un embaldosado, ¿sí o no? Que queda perfecto. Pero el sentido común le dice que usted con círculos no puede hacer eso. Nunca podrá llenarlos completamente, siempre le van a quedar vacíos. Y si usted quisiera tapar ese vacío, tiene que tirarle un círculo encima, o sea, superponer, y te dicen que no queden vacíos ni superposiciones. Entonces este era otro regalo, y las únicas figuras que no dejan seguir un patrón compacto, sin vacíos y sin sobreposiciones, serían los círculos. No importa que trabaje con diferente, alguien podría decir no, pero es que aquí le podemos meter un circulito pequeño. Pues claro, pero siempre quedará y se volvería hasta el infinito, porque siempre necesitarías aquí otro pequeñito y entre este, etcétera, etcétera, que ya no lo podemos ni ver. Entonces, pero era muy sencillo, era el regalito. Con círculos no se puede hacer un patrón completamente lleno y sin traslapes. Regalo que ojalá y haya aceptado. Preguntas 7 y 8. Pedro y Juan viven en un apartamento y comparten el pago de los gastos. En octubre, el consumo de gas natural se facturó por 14.500 pesos, incluido el cargo fijo de 2.700, que es el mismo todos los meses. La gráfica muestra el consumo histórico de ese servicio en metros cúbicos. Entonces vemos una gráfica de barras desde abril hasta octubre y nos indican el consumo en metros cúbicos. Pregunta número 7. Un hogar puede consumir máximo 20 metros cúbicos en un mes. ¿A qué porcentaje del consumo máximo posible corresponde el consumo de junio? A, al 15%, B, al 25%, C, al 75% y D, al 100%. Resolvamos. Bueno, muchachos, ya vamos en las preguntas 7 y 8. Algo es algo, dijo el diablo, y arrancamos bien. La pregunta 7 y 8 nos dan una gráfica de 6 meses de consumo, como acabaron de escuchar. En este tipo de preguntas les aconsejo que cuando sea factible detengan el video y observen despacio y vayan y vuelvan a mirar, etcétera, etcétera, para poder entender, porque con el solo bla, bla, bla no se aguanta. Pero esta pregunta es tan regalo, la número 7, que nos dicen que a qué porcentaje del consumo máximo corresponde el consumo de junio. Junio, si mira la gráfica, es el consumo más alto, que tiene 15 metros cúbicos. Y el consumo es 15 metros cúbicos, junio. Y el consumo máximo es 20 metros cúbicos. Entonces, para conocer este porcentaje, ¿qué porcentaje es 15 de 20 en el nombre de Dios? ¿Qué porcentaje es 15 de 20? Cinco, 5, 5 y 5. ¿De acuerdo? Entonces, cada uno de estos es el 25%, la cuarta parte. Entonces, 15 es el 75% de 20. Pero si no lo quiere hacer así, lo hacemos de forma más clásica. Entonces, ¿qué es 15 de 20? Entonces se multiplica por 100 para que quede en porcentaje. 20ava de 21, 20ava de 100, 5. Entonces quedaría 15 por 5%. Y 15 por 5, 75%. Respuesta, la C. Como ve, es un bocadillo, ¿sí? Entonces, aprovechemos de una vez ahí, calientico, sin parar, y hagamos la octava. Pregunta número 8. Para saber cuál es el costo promedio del consumo diario, se resta del cobro total de ese mes el valor por cargo fijo y luego se divide entre 30, que es el número de días que se utiliza para facturar un mes. ¿Cuál es el costo promedio aproximado en pesos del consumo diario de octubre? A, 90, B, 393, C,
483 y D 907. Resolvamos. Aquí ya se las tengo calientica como pan de bono caliente. Miren, en la pregunta número 8 lo que nos dicen es que dado que lo que se hace para calcular el costo aproximado en pesos del consumo diario de octubre, el consumo diario de octubre, este es el precio de la factura total, 14.500. Este 2.700 es el cargo fijo, eso así no consumiera nada, hay que pagarlo. Entonces, si a todo lo facturado le resto el cargo fijo, me quedaría 11.800. Y eso sí es de consumo, pero el consumo en 30 días en el mes. Como quieren es el consumo diario, pues debo dividir entre 30. Entonces le quito un 0 a este y le quito un 0. Entonces todo se traduce en dividir 1180 entre 3, pero sin la señorita Casio, con lo poquito o nada que podamos de cocorota. Y esto sí nos lo enseñaron en la escuela, ¿sí o no? El 3 no cabe en el 1, se separan dos cifras. 3 en 11 están 3 veces, 3 por 3, 9, a 11, 2. Bajamos la cifra siguiente, que es el 8. ¿Cuántas veces cabe 3 en 8? 9 veces. 9 por 3, 27, a 28, 1. Muy bien. Bajo la cifra siguiente, que es el 0. ¿Cuántas veces cabe 3 en 10? 3 veces. 3 por 3, 9, a 10, 1. ¿Sí o no? Entonces, ya como no hay nada que bajar, ponemos una coma y un 0 y se seguiría repitiendo el patrón. Entonces, ¿cuál es el consumo diario? Porque como dividimos entre 30, que era el consumo mensual, a volverlo diario, quedó que el consumo diario es de 390, aproximadamente, porque nos lo piden aproximadamente. Entonces, esto es el entero más cercano de 393,3 periódico, es 393. Y entonces con eso, entonces miren que eran unos cálculos muy de a peso. Una restica de números enteros y una divisioncita a mano. Si tiene problemas con la divisioncita, le aconsejo que repase, porque allá no puede llevar calculadora, entonces tiene que hacer ese repasito. Por lo demás, la respuesta es la B de vaca, el que juega fútbol. Pregunta número 9. La tabla muestra el ingreso y el gasto mensual de una familia durante los primeros 6 meses del año. Entonces se ve la tabla: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, gasto mensual en pesos, ingreso mensual en pesos. La gráfica que representa correctamente la información presentada en la tabla es A, B, C o D. Analicemos y resolvamos. Bueno, muchachos, 0 y van 9. La pregunta número 9, al man que hizo este examen le gustaba mucho la estadística, las gráficas. Entonces, la primera es una tabla. Y con esa tabla de 2 columnas, en la primera columna dan los gastos mensuales de una persona y en la segunda columna dan los ingresos, ¿sí? Entonces, la pregunta es muy sencilla, más es el susto de ver eso tan largo, lleno de gráficas. Es cuestión de observación y eso es lo que queremos los profesores, que ustedes despierten, el análisis, la lectura crítica. ¿Por qué, profe? Hay que tener un poquito de ojo matemático, pero un ojo rápido. Porque mira que cuando miramos los gastos mensuales son 320, 380, 430, 480. O sea, de enero a abril aumentó. Pero de abril a mayo pasa de 480 a 360 y de 360 a 310. ¿Qué es lo que dice el ojo matemático? Que los primeros 4 meses sube. O sea, de que son crecientes las barras de las posibles respuestas. Y las 2 últimas son las más pequeñas. Con esa sola información, ustedes descartan las respuestas B y C, porque son crecientes. Y las barras que nos representan el gasto. Sí, profe, ¿no? Claro, porque tiene que ser que suban en los primeros 4 meses y más bajitas en los últimos 2 meses. Y en las B y en la C son crecientes incesantemente, o sea, en ningún momento bajan los gastos. Luego, si marcó B o C, le quedó un poquito malita, ¿sí o no? Por el otro lado, el ojo clínico le dice que los ingresos mensuales fueron de enero a junio así.
640, 630, 600, 590, 540, 500. Es decreciente, monótonamente decreciente, no hace cambios. Los ingresos fueran. Entonces, como los ingresos están dados por la lineecita de arriba, entonces la respuesta será la que tiene 4 barras crecientes sobre el eje X y las dos últimas más pequeñas. ¿Listo? O sea, la A o la D. Y teníamos que analizar la barrita que va encima también, la de los ingresos. ¿Por qué? Porque son muy parecidas la A y la D, las posibles respuestas. Tienen la misma forma las gráficas. Pero acabamos de decir que los ingresos son monótonamente decrecientes con respecto de enero a junio. ¿Cómo así? Baja, papito, la tendencia es declinar, decreciente, y en la A es creciente. Luego, la respuesta correcta de la pregunta número 9, Rita, la A. ¿Vieron lo hermoso? Eso era. Entonces, las barritas crecientes monótonamente, las 4 primeras, las otras 2 más pequeñas, y la barra, listo. Entonces, más claro no canta una pantera enfurecida. Pregunta número 10. La gráfica representa el área Y de un rectángulo de perímetro 10 en función de la longitud X de uno de sus lados. Al modificar el perímetro por 12, la gráfica correspondiente es A, B, C o D. Detallemos y resolvamos. Bueno, muchachos, 10ª pregunta. Vamos a dejar estas primeras 10 ahí porque quedó muy pesadito el videíto, pero lo hice con todo el cariño del caso. Esta última pregunta es muy hermosa, muy bien elaborada para mi gusto, porque hay que pensar, los pelados que manejen el truco la hacen en 10, 15 segundos. Los que no manejemos el truco nos toca analizar un poco de conceptos. Nos hablan de un rectángulo de lados X y Y. Aquí le coloqué X y Y. Dicen que el perímetro es 10. Perímetro es la suma de los lados, 2X más 2Y. Pero como el perímetro es 10, entonces simplemente le podemos sacar mitad en ambos miembros de la ecuación. Mitad de 10, 5, mitad de 2XX, mitad de 2YY. Y despejo la variable Y. Quiere decir que la X pasa a restar, ecuación 1. Entonces miren esta expresión ahora para el área. El área de este rectángulo es base por altura, o sea, X por Y. Pero resulta de que Y la tengo en función de X. Entonces me queda que el área sería X factor de 5 menos X. Entonces, dése en cuenta que esta era la clave para resolver el problema. Uno de los lados, X, y el otro lado. Aunque usted no vea la Y, recuerde que eso es Y. Sino que Y aquí está expresada en función del perímetro, del semiperímetro, pues, y del otro lado. Entonces, si un lado es X, he logrado que el área quede un lado X por el otro lado, que es 5 menos X, cuando el perímetro sea 10. Ahora, si usted mira la gráfica que le dieron, la de la información, notará que este lado, va desde 0 hasta 5. Cuando hace así, donde están las raíces o los ceros de la ecuación, claro, porque es que este lado puede variar de 0 a 5. Lo máximo que puede valer X es 5, porque si no daría una distancia negativa. Y es lo que aparece en el eje X de la gráfica inicial que le dan. ¿Sí o no? 0 y 5. Porque X puede llegar máximo a 5. Ahora simplemente te dicen que qué pasa si ya el perímetro no es 10 sino 12. Aquí te lo tengo listico, ve ya mucho más rápido. 12 igual a 2X más 2Y, saco mitad 6, despejo la Y, esta X pasa a restar, listo, le llamo la A. Y acá el área es XY, le llamo la B. Y nuevamente cambio la Y por su equivalente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Si puso cuidado, entonces la gráfica irá de el 0 hasta ¿dónde? Hasta 6. ¿De acuerdo? Y tiene que el área ser más grande que esta, porque cuando entre más perímetro crece más el rectángulo, entonces aumenta el área. Entonces, mirar que si aquí, por ejemplo, era 8, aquí el área tiene que dar más de 8. No sé, la miraríamos.
Allá el área mostraba 6 y pico. Si miramos el área inicial para perímetro 10, el área máxima, o sea, la cúspide, el vértice de la parábola, 6 y pico. Nuestra nueva área máxima tiene que ser mayor que 6 y eso también nos ayuda, ¿cierto? Pero además la clave está en lo que acabamos de ver, esta estructura de que las raíces estén en 0 y en 6. 0 por esta y 6 por esta, ¿sí o no? Cuando esto valga 0, este lado vale 6, entonces esta gráfica. Y la única que tiene esa estructura es la C, ¿sí o no? Entonces, muchachos, 10 preguntitas con el objetivo de que las entiendan y las asimilen, las reproduzcan, las trabajen con el compromiso de ustedes. Felicidades. Nos vemos luego para otra tandita de preguntas.